para el sector transportador, para el pequeño transportador. Nosotros tenemos miles de falencias, miles, y eso es lo que tienen que cuadrar los pequeños propietarios también, ayudarnos a ayudar a los gremios que representamos las empresas y los transportadores a que se multiplique toda esa serie de requisitos que se necesitan para poder andar en las vías. Es que es muy berraco que uno andando tranquilamente, pagando su combustible, pagando sus peajes. Cuando usted paga combustible, paga impuestos. Cuando usted paga peajes, paga impuestos. Cuando usted paga inclusive los repuestos, paga impuestos. Cuando usted compra una mula, paga impuestos. Nosotros pagamos impuestos por todo. Y resulta que sale a la vía y está bloqueada. ¿Y quién lo ampara? Nadie, porque el gobierno le ha quitado mucho presupuesto al ejército, a la policía, y no pueden andar en las carreteras protegiéndonos y cuidándonos a nosotros. Hoy en día que se voltea la torta, entonces somos los malos. Yo diría que esto que nos sirva a todos. Mire, dése cuenta del problema que hubo con unos indígenas por el bloqueo de los tractocamiones. Entonces ahí sí los conductores se rebelaron y dijeron, nada, aquí no pasan porque ustedes no nos han dejado pasar en muchas ocasiones. Muchas veces bloquean las vías. Pero doctor dos Cárdenas, personas. Le quiero tocar ese tema porque es que ayer lo dijo el presidente de la ANDI durante la instalación de su congreso en Medellín. No entendemos a los transportadores. Todo el año, con razón, se han quejado por los bloqueos de otros que han afectado sus operaciones y sus rendimientos. Y ellos ahora terminan protestando de la misma forma como se han venido quejando. ¿Por qué? No los entendemos. Es bueno que, pues les digo, es bueno que se hubiera volteado la torta. Claro, ya, este paro se acaba hoy, ¿sí? Yo estoy completamente seguro que se acaba hoy, porque ya el gobierno se dio, los transportadores se dieron y estamos a un hilito de cuadrarlo. Pero qué bueno que lo vivamos todos para que nos entiendan a nosotros como transportadores cuando nos pasa eso. Es que nosotros sufrimos de mucho vandalismo, nos roban las mercancías, se voltea un carro y lo desvalijan. O sea, es el descontrol total. Claro, pero don Henry, respetuosamente, no tiene por qué vivir los niños de 5, 4, 6 años lo que ustedes viven en carne propia. Afortunadamente hoy hay clases virtuales. ¿A usted le parece que ese es un argumento para tener hoy bloqueadas las vías del país? Que como ustedes lo viven, lamentablemente entonces todos los colombianos, los niños, los ancianos, los enfermos, la gasolina, tienen que sufrir lo mismo, desabastecimiento, sobrecostos. ¿Ese le parece que es un argumento plausible para el presidente de un gremio? Pues es que yo no estoy incitando al paro. Yo eso sí que quede claro, no estoy incitando al paro. Yo estoy diciendo es que eso es lo que vivimos nosotros todo el tiempo en las carreteras del país. Que hoy, que se volteó la torta, hombre, pues ahora sí el bloqueo es un pecado, ¿sí? Eso es como cuando la oposición en el gobierno Duque hacía paros y había bloqueos. Ahora sí que están aquí, sí, entonces no están de acuerdo con los bloqueos. Cárdenas, lo que pasa es que ahí volvemos al campo político, y usted nos ha dicho que esto no es político. O le pregunto, las fotos suyas en la Plaza de Bolívar con los militares retirados y todo esto, ¿al fin tienen que ver o no tienen que ver con el paro? Lo que pasa es que cuando las políticas públicas de un gobierno, sea el que sea, vuelvo y digo, sea el que sea, afectan la economía del país, y nosotros que somos la medida de la economía, cuando el transporte está bien, la economía va bien. Cuando el transporte se pone mal, es porque la economía va mal. Dese cuenta la construcción. La construcción declinó y entonces nosotros tenemos menos para transportar. En el carbón, es estigmatizando el tema del carbón, y cada día hay menos carbón para transportar. El petróleo, hay que seguir explorando y explotando nuevos yacimientos de petróleo, pero con ese ataque del presidente que tiene contra esas economías tan importantes que tiene Colombia, hace que nosotros como transportadores también bajemos el nivel de carga. Señor Cárdenas, le debo contar, lo está escuchando el presidente Petro, que está tuiteando sobre esta entrevista que yo le estoy haciendo a usted. Un saludo, presidente Petro. Si quiere hablar sobre el paro de camioneros, presidente, usted dijo anoche que de pronto, hoy o mañana o pasado, así que le ofrezco los micrófonos de Blue, señor presidente, en caso de que usted quiera hablar y fijar una posición. Pero el presidente Petro, señor Cárdenas, está escribiendo lo siguiente, refiriéndose a esta entrevista: esta es la manera como un propietario con su padre de 35 tractomulas usa a los pequeños camioneros en beneficio de su negocio. El presidente Petro ya respondió a la pregunta que yo le hice de cuántos camiones tiene usted. Y aprovecha, pues le casca a usted, y por ahí derecho a Blue, y por ahí derecho a mí. Dice, Blue nunca le preguntará cuánto cobra a los generadores de carga
y cuánto a sus conductores por llevar esa carga. ¿Usted le quiere responder al presidente Petro? Presidente Petro, yo sí quiero decirle una cosa. Hay conductores que han sido tan juiciosos en nuestra compañía que tienen casa, han sacado a sus hijos adelante y han podido progresar. Siguen de conductores. Les decimos, venga, usted ya no tiene que trabajar. Digo, no, patrón, si yo no trabajo, me muero en mi casa. Déjeme seguir trabajando. Y se le da la oportunidad para que siga trabajando, ya pensionado de 62 años, ¿sí? Y siguen trabajando, y porque lo hacen con cariño y amor, pero han podido sacar su familia adelante gracias a que en la empresa hemos conseguido trabajo para generarle empleo a la gente, ¿sí? No veo por qué se estigmatice tanto el generar empleo en Colombia. Es muy triste para nosotros que hemos trasnochado, hemos madrugado para poder sacar una compañía adelante, para que usted no se empiece a estigmatizar de esa manera. Y así como mi ejemplo, está el ejemplo de todos los transportadores del país. Señor Cárdenas, de esta última parte del trino, a ver, del presidente, ¿cuánto cobra usted a los generadores de carga? Eso depende de cada recorrido, y eso depende de lo que diga el CICETAC, ¿sí? Y eso depende también de la oferta y demanda, es que eso depende de muchas cosas, ¿sí? ¿Y cuánto a los conductores por llevar esa carga? Nosotros le pagamos más o menos el 10% de lo que producen los conductores, más el salario mínimo, más su seguridad social, sus prestaciones sociales. Digamos que eso es el estándar de lo que se paga. Sí, el presidente Petro, con todos estos trinos, inclusive el que está escuchando esta entrevista, lo que lleva a la conclusión, más o menos él lo que está sugiriendo, es que ustedes son unos grandes empresarios explotadores de los pequeños transportadores, y que son ustedes, señor Cárdenas, los que están detrás del paro, ¿no? No, eso es completamente falso. Que el presidente se informe, y si él quiere sacar ventaja de este paro para de pronto enjuiciarme a mí, está muy equivocado. Porque nosotros, así como me conocen muchas personas en el sector, yo he trabajado honestamente, sí, trabajando duro para poder sacar adelante mi familia. Que no estigmatice el presidente Petro a las personas que quieren salir adelante. Sin embargo, señor Cárdenas, dice el presidente Petro que usted tiene 35 camiones y usted mismo nos dijo hace unos segundos que cada camión cuesta 800 millones de pesos. Haciendo una muy básica multiplicación, me da que usted tiene en camiones un patrimonio de 28.000 millones de pesos, señor Cárdenas. Bueno, es que ojalá tuviera todas las mulas nuevas. Entonces, pues, yo tengo vehículos ya viejos, 2010, 2008, 2012, ¿sí? Y esos vehículos, en este momento, como está el mercado, pues se han puesto muy baratos. Pero señor Cárdenas, el presidente Petro, pues en otro de sus trinos, pues también habló de que los grandes empresarios, que apenas son 100 o 107, que tienen buenas utilidades por 188.000 millones de pesos al año, y que sus ganancias, así lo puso el presidente Petro, salen de cobrarles fletes a los generadores de carga por un valor que es el doble que le pagan a los camioneros que realmente hacen el trabajo. Y por eso dice que es una explotación de la fuerza del trabajo. ¿Ustedes cobran una plata y a los transportadores más pequeños les pagan la mitad? No, a ver, les explico cómo es el negocio. Nosotros como empresas de transporte tenemos que llenar una serie de requisitos. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar certificados por las trinormas, tenemos que estar certificados por BASC, tenemos que llenar una serie de requisitos para poder transportar a ciertos generadores, ¿sí? Tenemos que estar habilitados en el RUC. Tenemos que el mismo Ministerio de Transporte nos da una habilitación. La Superintendencia de Puertos y Transporte nos cobra una tasa de vigilancia. Entonces, ahí hay una serie de impuestos que de pronto los transportadores no alcanzan a ver, o una serie de gastos que los transportadores no alcanzan a ver. Pero entonces, si usted le cobra 100 pesos a un generador de carga, se le paga al transportador un promedio de 90 pesos, ¿sí? Pero esos 10 pesos que nosotros tenemos de intermediación lo utilizamos en costo financiero. A nosotros nos toca fiarle a los generadores de carga más de 30, 60 o 120 días, dependiendo del generador y dependiendo de la negociación que se haga. Ningún generador de carga paga de contado, ninguno, ¿sí? Y es la manera en como nosotros como empresas de transporte también hemos aceptado
digamos que se maneje la economía del transporte así, y eso no tiene nada, eso da en la capacidad de cada empresa. Tenemos que cumplirle al generador con todos los requisitos que nos piden. Los mismos generadores de carga, y está muy bien, nos exigen los pagos de seguridad social de los conductores e inclusive de todos los empleados, porque cuando nos hacen auditorías en cada empresa, pues se dan cuenta si cumplimos o no cumplimos con todo lo de ley. Y ese 10% lo utilizamos para eso. La utilidad neta de una empresa de transporte... Usted le cobra a los camioneros, usted es intermediario y le cobra a los camioneros una especie de tarifa por intermediación. Sí, claro, es que eso es lo que tiene que hacer una empresa de transporte para poder cumplir con todo lo que estoy diciendo. Un promedio del 10%. Ok, ¿cuántos camioneros tiene usted en Fedetranscarga? No, pues es que lo que pasa es que nosotros en Fedetranscarga representamos las empresas de transporte de carga. O sea, Fedetranscarga no cobra, sino cobra es su empresa que está afiliada. Exactamente. Pero el promedio de lo que cobra cada empresa de transporte es el 10%, 11%, 8%. Hay trabajos que de pronto son tan apretados que no se puede cobrar ni siquiera un 8%, un 7%. Sí. Pero uno, más o menos en la cuenta que nosotros tenemos, a nosotros se nos van más del 8% en todos estos cargos que estamos diciendo. Sí, mire, señor Cárdenas, quiero hacer una última pregunta que le formula un transportador de carga respetuosamente. Yo pensé que el presidente Petro había puesto otro trino preguntándome. No, ya le hice las preguntas del presidente Petro. Pero una última sobre... Coinciden pues, en algo las preguntas del presidente a las de este transportador que nos hace llegar en audio, y que pregunta por qué ustedes, asumo que se refiere a las grandes empresas, no defienden que los fletes se paguen para los pequeños transportadores por el CICETAC, y por qué las empresas intermediarias no les hacen descuentos un poco más altos a los propietarios de pequeños propietarios, 1 o 2 camiones. ¿Eso está pasando? A ver, por ejemplo, hay rutas del CICETAC que están bien parametrizadas. El generador de carga paga sobre esas rutas bien parametrizadas y la empresa de transporte también paga sobre esas rutas bien parametrizadas. Pero hay otras que no existen dentro del CICETAC, porque vuelvo y les digo, hay mucha tipología de carga para que esté en el CICETAC. El CICETAC todavía está débil, al CICETAC todavía le falta mucho. Y entre los gremios hemos tratado de construir cada día más y reforzar más ese CICETAC. ¿Qué mejor para nosotros y más con empresas de transporte que tienen vehículos propios tener un CICETAC bien reforzado? Pero no ha sido posible, ¿sí? Y peor aún, que lo que pasa es que hay veces que muchos recorridos se tratan de oferta y demanda, ¿sí? Y en esa oferta y demanda, pues eso es dependiendo, si hay muchos carros y poca carga, pues es normal que la tarifa baje. El poder de negociación que cada uno tenga. El generador de carga no es sancionado porque cumpla o no cumpla el CICETAC. La empresa de transporte sí es sancionada donde no cumpla el CICETAC. Por eso siempre se les dice a los propietarios, venga, y yo les estoy diciendo a todos, venga, si usted tiene alguna queja de alguna empresa de transporte por un descuento injustificado o porque no cumplió con el CICETAC, para eso son mis oficinas. Okay. Con mucho gusto los atiendo, les abro las puertas y trataría de ser un intermediador entre la empresa de transporte y el transportador para poder solucionar el problema y que el transportador esté conforme. Y la segunda parte de la pregunta, don Henry. ¿Cuál es la segunda parte? Que ustedes no le hacen un descuento un poquito más alto a los pequeños propietarios, los intermediadores. Por ejemplo, el señor dice que tiene 2 camioncitos y que el descuento es exiguo, que les cobran lo mismo que a los grandes propietarios. Bueno, lo que pasa es que eso sí lo tienen estipulado, es que eso es normal. O sea, digamos que la empresa de transporte, pues si a un grande propietario inclusive deberían descontarle más, porque si el grande propietario pone más carros, pues eso es el tema de oferta y demanda, ¿sí? Pero sin embargo, pues vuelvo y digo, están las oficinas de Fedetranscarga abiertas para solucionar ese tipo de problemas. Cualquier problema que se tenga con cualquier empresa de transporte, podemos solucionar los problemas. Yo sé que no tendría ningún tipo de inconveniente en que todas las empresas de transporte nos pueden escuchar y nos pueden se pueden dejar asesorar para que
el relacionamiento que haya entre el transportador y la empresa de transporte sea mejor. ¿Que se pueden cometer errores? Sí, seguramente, pero todo es subsanable y todo se puede arreglar. Señor Cárdenas, para terminar, usted dice que hoy se arregla el paro, que está de un hilito. ¿Es muy probable que hoy, esta mañana, se levante el paro? Pues Dios quiera, yo no estoy, vuelvo y digo, yo no estoy metido en la mesa de negociación, no he ido, fui una sola vez a escuchar, pero diría yo que los transportadores también han cedido. Ellos tuvieron que hablar con su gente el día, o sea, anoche, muy tarde, y hoy yo creería que ya de un hilito puede estar, desde que la ministra sea un poquito, desde que los transportadores sean un poquitico, se soluciona ese problema, y yo sé que en el momento que se solucione el problema ya se abren las vías en todos lados. Es que no veo, la verdad no veo en qué más va a ceder el gobierno. Ustedes son los que tienen que ceder también un poquito. Señor Cárdenas, ojalá, muchas gracias. Gracias a ustedes, y dos cosas que queden claras. Una, yo fui un transportador pequeño, trabajé con juicio, soñando todos los días, trasnochando y madrugando. Los sueños se pueden cumplir. Dos, nosotros como federación no estamos detrás del paro, que quede súper claro para el presidente Petro. Eso ha sido un sentimiento del pueblo transportador, no ha sido incentivado por Fedetrascarga. Por el contrario, nosotros siempre advertimos de que, ojo, que puede haber un paro si sube el combustible de esa manera. Muchas gracias, Néstor. Gracias a usted, señor Cárdenas. 8:16 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La locución del presidente Gustavo Petro en la que reveló información clasificada que le suministraron autoridades suizas a Colombia sobre la posible compra no reportada del software Pegasus usado para labores de espionaje durante el gobierno anterior deja planteadas varias preguntas. Primera, en medio de una situación de crisis como la que afronta el país por el paro camionero, ¿valía la pena políticamente que el presidente de la República utilizara una alocución para tratar un tema que, si bien es grave, debe ser investigado y esclarecido por las autoridades? Segunda pregunta, ¿por qué si han pasado más de 5 meses desde la publicación de las primeras noticias sobre este tema, ni el Ministerio de Defensa, ni la Policía, ni la Dirección Nacional de Inteligencia han encontrado indicios de la existencia del software Pegasus en Colombia? Una tercera pregunta que queda planteada es, ¿qué pruebas tiene el presidente de la República para afirmar tan categóricamente que el gobierno anterior utilizó Pegasus para espiar su campaña de la presidencia con el fin de provocar, entre otros, el escándalo de los petrovideos? Sin duda, esta es una papa caliente para la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien tendrá que valorar con absoluta independencia judicial el caso, para contarle al país si lo dicho por el presidente Petro, con base en información clasificada suiza, es cierto o no, y en caso afirmativo, hallar los responsables del asunto. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma 3 ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín. Para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes, siempre conéctese a Blue Radio. Andrés Carne de Res, en su sede en Chía, amanece cerrado. Esa fue la decisión del Ministerio de Trabajo, que, buscando respuestas al terrible accidente que sufrió Laura Daniela Villamil cuando hacía un show de fuego el 17 de agosto pasado, concluyó en una inspección. Y mientras la bailarina, que tiene el 80% de su cuerpo quemado, sigue batallando, luchando por su vida y peleando con infecciones y bacterias, el ministerio hacía esta inspección que duró 20 horas y que dio como primer resultado fallas en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los empleados de este restaurante. La medida de cierre es temporal y se mantendrá vigente hasta que la ARL Sura verifique y certifique que este famoso restaurante cumple con todos los requisitos que exige la ley y obliga a Andrés Carne de Res a mantener el vínculo laboral de los trabajadores, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales. Una de las medidas que tendrá que hacer el restaurante Andrés Carne de Res en el Chía es sobre 4 puertas de emergencia. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
8 de la mañana, 20 minutos. El presidente Petro no solo está escuchando Blue Radio, Felipe, está con el dedito activo esta mañana, está tuiteando, lleva 13 mensajes en lo que va de esta mañana, en 8 horas 20 minutos. Bueno, él se despierta a 6 y pico de la mañana, en un par de horas lleva varios mensajes, muchos sobre el paro, otras sobre la locución de anoche, respondiéndole una pelea divertidísima con Sergio Fajardo. Le dice, yo no me voy a ver ballenas, amigo, le dice el presidente Fajardo, y ahí están agarrados en Twitter, que esto es lo que le gusta al señor presidente. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, ya a esta hora se cuentan 8 trinos y 5 retweets del presidente de la República, Gustavo Petro. Ha hablado de la locución de anoche, insiste en el tema del software y lo que pasó, según él, con presuntas chuzadas ilegales en Colombia, no sabemos a cuántos ni a quiénes, pero también ha hablado del paro camionero, que concentra gran parte de estos mensajes en Twitter. Por eso el presidente seguramente anticipaba anoche en la locución que de este tema se iba a ocupar hoy o quizá mañana. No solo ha sido la respuesta a Fede Transcarga, a quien usted acaba de entrevistar, preguntándose por la relación de los pequeños con los grandes empresarios, sino que también el presidente de la República, Gustavo Petro, ha puesto un largo mensaje en Twitter en el que asegura que el gobierno ya se dio y que por eso la propuesta que el gobierno le hizo ayer a los transportadores, comillas, busca como nunca la protección del pequeño camionero y volquetero, una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes. Y sigue el presidente, evalúo la entrada de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero. Ya existe un registro único de carga, esto explicando el presidente la teoría de por qué se debe cambiar el sistema de los fletes. Insiste también el mandatario en que de 3.000 empresas intermediarias de carga que ha encontrado en el gobierno, más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran por lo que le pagan precisamente a ese conductor. Y termina con un mensaje que de pronto da luces, Néstor, de para dónde va el diálogo de hoy en la mesa de la ministra de Transporte con los camioneros. El precio del diésel subirá gradualmente y de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección al pequeño camionero, sentencia el mandatario. Finalmente, Néstor, en estos mensajes el presidente también ha hablado de la unidad de gestión del riesgo y las capturas que contaba Ricardo más temprano, ha insistido también en la seguridad y el sistema de salud y finalmente, Néstor, en este mensaje el presidente Petro ha tenido una confrontación con Sergio Fajardo. Esta se la explico muy rápido. Sergio Fajardo lo ha cuestionado por el manejo que le está dando al paro y entonces responde a esos cuestionamientos el presidente Petro escribiendo hace un poquito más de 7 horas. No me voy a ver ballenas, mi amigo. Y a ese mensaje responde hace apenas unos minutos Sergio Fajardo. Presidente, no hay necesidad de irse por ahora a ver ballenas, porque usted está rodeado de elefantes escandalosos de corrupción que involucran a su hijo Nicolás Petro y a personas que usted nombró como Olmedo López. Las tractomulas que tienen bloqueadas a Colombia, la baja ejecución y las promesas incumplidas que aumentan la frustración con el cambio que prometió y no llegó. Preocúpese hoy de esos elefantes y después le recomiendo ir a Nuquí, dejar de tuitear, bañarse en el mar, ver las ballenas, respirar profundo y regresar a lo que parece no ha logrado, gobernar. Sergio Fajardo. Así le escribe y le responde al presidente Petro. Muy bien, Camila, gracias. 8:23. Así pues que no, pues claro que duro y se están dando duro, Felipe. Esto termina siendo una discusión zoológica. Ahora, perdóneme. ¿Por qué zoológica, don Néstor? No, pues porque uno vaya a ver entre ballenas y elefantes. Ahora le digo una cosa. Si la gran acusación que hay contra Sergio Fajardo es que se fue a ver ballenas, pues Sergio Fajardo habla muy bien de Sergio Fajardo, salvado políticamente. O que es tibio con este mensaje, no hay nada de tibieza. No, María Camila, gracias. Yo sé lo que quiere decir políticamente ir a ver ballenas. Por eso, pero si la gran acusación es la tibieza, es que no apoyó a Petro, Felipe, pues yo creo que Fajardo está feliz de no haber apoyado a Petro. Pero yo quiero volver sobre los trinos del presidente con preguntas a Henry Cárdenas, porque yo sí le quiero decir una cosa. Mi posición siempre ha sido
no a los bloqueos, no a los bloqueos del transporte masivo, no a los bloqueos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria. Yo deseo de corazón que se supere rápidamente esta crisis y que se levante el paro. Pero lo que no me parece y no estoy de acuerdo es que estigmaticemos a los empresarios. Entonces, si una persona tiene un camión, es buena, pero si trabaja toda la vida y logra comprar 5 o 35 o 100, entonces se vuelve un delincuente. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en contra de que la gente progrese, estamos en contra de que la gente pueda superar la pobreza. Si no es con empresas, no va a haber generación de empleo en Colombia. Si no es con empresas, no vamos a poder crecer como país. Entonces, vamos a estigmatizar a los empresarios porque logran acumular con éxito, con trabajo, pagando impuestos, pagando lo correspondiente, llegar a una posición y tener además iniciativas gremiales. Me parece que por ahí no es la cosa. No es estigmatizando a los empresarios que vamos a superar la división. Pero inclusive Consuelo, pero lo bueno, Néstor, reconociendo que hay empresarios, es que yo creo que el presidente pues tiene razón. Una empresa, el sector de camioneros, hay empresarios, sí hay empresarios. Y hay pequeños camioneros, también hay pequeños camioneros. No son delincuentes, pagan sus impuestos, están en una actividad legal. O sea, ¿de qué se trata el crecimiento de un país si no es en que la gente que empezó con un camión logre tener 10 o 20 o 30 o los que quiera tener y los que pueda tener? Pero además los ricos también tienen derecho a protestar. Además, los ricos también tienen derecho a protestar. Héctor, el presidente Petro dice que no lo ve de esa manera. Le digo lo que lo ve el presidente Petro. Sí. El presidente Petro, yo estoy de acuerdo con usted, pero el presidente Petro suele usar la descalificación de que sean ricos o de que sean uribistas, rico, por ejemplo. En serio, claro, pero el presidente ricos Petro y uribistas no pueden protestar. Claro, sí, también pueden protestar, igual que una foto trabajadores petristas. Eso da igual. Claro, El derecho a la protesta, a la libertad de expresión, etcétera, es un derecho universal que la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos no dicen los pobres tienen derecho a reunirse pacíficamente para exigir sus derechos. No, cualquier persona tiene derecho a hacerlo. Y claro que el señor Cárdenas es una persona que ha logrado hacer un patrimonio pues bastante grande aparentemente, y claro que también es un empresario cercano al uribismo y que tiene ese afecto político, ni más faltaba, tiene todo el derecho a tenerlo, y eso no le quita el derecho a protestar cuando considere que hay una decisión gubernamental que lo afecta injustamente. Y sí, el señor Cárdenas es evidentemente una persona uribista. Yo no sé si ustedes recuerdan, Néstor, el señor Cárdenas, el recuerdo que yo tengo de él es cuando salió a explicar la conducta de su padre en el paro que llaman el estallido social. Sí. Su padre transitaba por la zona de los héroes en Bogotá cuando hubo un cierre de la vía por los jóvenes que protestaban, y su padre, el padre del señor Cárdenas, les echó encima la camioneta. ¿Recuerda usted era una camioneta Porsche de color negro que le terminó hiriendo a uno de los manifestantes, y los manifestantes después le apedrearon la camioneta? Y él salió a explicar la conducta de su padre, y bueno, lo hizo en términos un poco agresivos con los manifestantes y tal. Pero nada de eso le quita el derecho a protestar. Pero Héctor, ¿es que acaso los uribistas no se estrellan? ¿Los petristas que manejan no se estrellan? Es decir, eso fue un accidente. No se estrelló, sino que le echó la camioneta, que es distinto. Pero es que petristas gamines no los ha habido. El señor se portó mal. Es que yo no estoy... es que es al contrario, no me explique eso a mí, que yo estoy diciendo exactamente... Claro, es que yo estoy diciendo, la afiliación política es un derecho también. En Colombia hemos cometido un error, y yo esto lo he dicho permanentemente, que es estar estigmatizando la política. Claro que el paro, pues evidentemente los sectores de oposición lo utilizan para afectar al gobierno, no hay ninguna duda, igual que el petrismo utilizaba el movimiento social de los jóvenes, etcétera, para afectar al gobierno de turno. Así funciona desgraciadamente la política.
Pero yo me quedo con lo bueno de la entrevista, Néstor, que es que el paro se acaba hoy. Ojalá, porque efectivamente el gobierno ya cedió todo. El gobierno ya no puede ceder más. ¿Qué más va a ceder? Estoy totalmente de acuerdo. Y se genera otro problema. Se genera otro problema, que es el problema fiscal. Porque se supone que todos estos aumentos responden a un interés. Pero padre, vamos por partes. Esperemos que se levante el paro. Cuando se levante el paro, preguntamos ¿y qué pasa con el problema económico que iban a arreglar cuando se tomaron las medidas que originaron el paro? Pero cada cosa, padre. A su momento. Sí. No vaya tan rápido. 8 de la mañana, 30 minutos. Señor Luis Ernesto. Nos dice María Consuelo que no es delito ser empresario y tiene toda la razón. Y si tienen varios camiones, maravilloso. Lo que sí es delito, mi querida María Consuelo, es obstaculizar vías de manera temporal. Claro, y por eso dije que yo de rechazaba transporte, eso. de tal manera que se atiende. Por digamos, eso dije y que así lo con la misma rechazaba dureza, así como fue correcto que se judicializara a los vándalos del estallido social, a los que bloqueaban vías, a los que le incendiaban policías, pues con la misma dureza hay que juzgar a estos tipos como el señor Cárdenas, que era difícil cogerlo en una verdad aquí en esta entrevista, que está bloqueando las vías y que es tan caradura de decirnos acá que él no tiene nada que ver con el paro, que él no está detrás del paro, pero a la misma vez nos dice, pero ya está casi de un cachito, ya casi lo logramos. Es decir, el señor está ya negociando, él es el que supuestamente decide cuándo es que estamos del otro lado, Ernesto, pero él no bloquea, él no tiene nada que ver, es el bloque, es el Gustavo, acabamos de conocer. ¿A los que promueven paros, a usted le parece que hay que meterlos a la cárcel? Es el Gustavo Bolívar de los camiones, Néstor. Es el Gustavo Bolívar. Así como Gustavo Bolívar ayer salió a decir tan caradura, a decir que ellos nunca promovieron bloqueos. ¿Y por qué Bolívar? Así como Gustavo Bolívar ayer, permítame, Néstor. Así como Gustavo Bolívar salió a decir ayer que ellos no tenían nada que ver con los bloqueos, a pesar de que él financió la primera línea, les dio cascos, los equipó, los asusó. Pues es aquí, tenemos al Gustavo Bolívar de los camiones diciéndonos que él no tiene absolutamente nada que ver con los bloqueos y que él no tiene además ninguna afinidad política, que esa política, no, pues, o sea, invitado a Asados Felices él y Gustavo Bolívar para este fin de semana, porque realmente nos vieron la cara de bobos. De que no sea político, entonces el señor marcha con los el señor marcha con los soldados en la Plaza de Bolívar, el papá le tira el carro encima a los protestantes, el señor se toma fotos con María Fernanda Cabal, le parece que la próxima presidenta debe ser ella, pero él es apolítico. Pero el señor es apolítico. Pero Luis Ernesto, eso no es un pecado, perdóneme. Está en su derecho. O sea, el señor, a ver, se lo planteo de diferente manera. No, pues mejor dicho, cadena perpetua para el empresario, pues. Se tomó fotos con María Fernanda Cabal. Felipe, y con Petro. Graduémoslo. Felipe, ahora pregunto una cosa. Si les parece que ese señor es el demonio, el señor Cárdenas que yo acabo de entrevistar, que es uribista, ¿por qué el presidente Gustavo Petro fue al Congreso del señor Cárdenas, se tomó fotos con el señor Cárdenas y les prometió hace 2 años, como les prometió a los transportadores también en época de campaña? ¿O Cárdenas en ese momento les parecía el angelito y cambió, ya no tiene alas, sino que tiene un tridente, será? Néstor, no es sé. la misma, Señor. misma dinámica al revés. En el 2021 algunos decían que no eran ciudadanos independientes, sino manipulados por el ELN, Maduro y Putin. Aquí pues también lo mismo, unos dicen que son los pequeños camioneros y otros que no, que son los grandes empresarios, porque los dueños de los camiones no los manejan, entonces los mandan a los choferes a hacer el paro. En esto hay mucha manipulación y el señor Cárdenas, pues claro, es parte de eso. Obviamente están empujando el paro y dice, yo no estoy en paro, me tocó parar mis camiones, yo soy político, pero María Fernanda Cabal no sé qué, no soy empresario porque fui camionero. Todo eso es una manipulación y los que pagamos somos los ciudadanos. No, pero él dijo que era empresario y dijo que tenía el número de camiones. Pero que empezó de camionero y que trabajó duro, como si los camioneros de a pie no trabajaran duro o más duro. ¿Y qué hay de malo en ser empresario, Álvaro, en esta ecuación suya? Yo no he dicho eso, pero él estaba tratando de posicionarse como camionero. A eso me estoy refiriendo, a la manipulación de tratar de presentar esto como un paro de pequeños camioneros, cuando realmente este negocio está manejado en buena parte por los grandes camioneros, que son los que definen económicamente el negocio, Álvaro, porque no respetan los fletes y eso afecta a los pequeños. Ese es el mismo dilema en el que nos mete el presidente Petro. ¿Usted cree que este es paro o de empresarios o de pequeños camioneros? ¿No será que es paro de los dos? Que los camioneros grandes estoy hablando de la manipulación, esa que usted está haciendo y la que hace el presidente Petro. Porque el problema no es tan sencillo, pero
El tema de los empresarios... Usted me está acusando a mí en público, Álvaro. Yo dirijo este programa. Usted me está acusando a mí en público. Me está acusando de manipular. Perfecto. Usted me está acusando a mí de manipular. Le estoy diciendo... Le estoy preguntando si no será que este paro es de los dos, Álvaro. Lo que estoy diciendo yo. Exactamente. Le sugiero... Y usted me está diciendo le sugiero que no haga conmigo lo que hizo esta semana aquí. Le sugiero que no haga conmigo lo que hizo esta semana aquí. Néstor, le sugiero que me permita hablar, sí, señor, y no diga que yo estoy diciendo lo contrario de lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo precisamente que aquí hay mucha manipulación en eso, tratando de presentar una cosa como lo que no es. Y que si es importante mirar el negocio... Y le estoy preguntando, ¿no será que el paro es de pequeños y de grandes? ¿Eso no es una opción que contemplamos? Sí, claro, y por eso es tan importante hacer la diferenciación, porque los intereses de los pequeños son muy distintos que los grandes. Por ejemplo, el tema económico de los fletes afecta mucho a los pequeños porque los grandes no los respetan porque tienen volúmenes. Uno de los grandes problemas de este negocio es que está lleno de lavado de activos. Eso no afecta a los pequeños y eso distorsiona el negocio. Porque los pequeños realmente no manejan los gremios de transporte, ni hacen la política ni las donaciones. Entonces, por eso hay eso, y hay que tener cuidado en esa manipulación, que es la misma que se hacía en el 2021, que eso no eran ciudadanos, sino guerrilleros. Aquí están diciendo lo mismo, la misma manipulación, no son camioneros, sino empresarios. Es la misma manipulación que hicieron en el paro camionero con Santos y en el paro cafetero con Santos, que cogían a los dirigentes y les esculcaban hasta debajo las cobijas, como se ha hecho con el señor Cárdenas. Porque me acuerdo que así trataban a los dirigentes del paro camionero y así trataron para descalificar el paro. Pero esto no se trata de sentar, digamos, tesis sin los datos. Mire, en primer lugar, ¿por qué existen las empresas de transporte, Néstor? La ley obliga a que el generador de carga negocia con la empresa de transporte. ¿No lo conoce el presidente Petro? ¿No lo conoce nadie? Hay 4.150 empresas de transporte porque la ley obliga al generador de carga, no puede negociar al detal con uno u otro camionero si no es a través de empresas. Eso no se lo inventó nadie, eso lo tiene la ley. Por favor, no caigamos en unas cosas que hay que conocer para poder opinar. En Colombia hay 632.000 propietarios de vehículos de servicio público de transporte y 500.000 son dueños de un solo vehículo. ¿De qué paro patronal estamos hablando? ¿De qué paro empresarial se está hablando? Es que esto sí es un descaro. ¿Cuántos en grandes empresas y cuántos pequeños? ¿Cuántos que tienen uno o dos camiones? Mire, Néstor, los que tienen más de 10 vehículos de 632.000 son solamente 3.422. Hay 500.000 con uno y 82.000 con de a dos. O sea, 582.000 en 632.000. Es que estas son las cifras de verdad y sobre la base de eso uno tiene que opinar. Yo me opongo a la descalificación de cualquier persona para tratar de estigmatizar un movimiento. Por ejemplo, ahora se habló de un tocayo. Pues ese tocayo yo lo conozco. Es un señor que tiene tractores y que tiene camiones y ha sido un papero. El señor Gómez de la Calera, ¿no? Es transportador, es productor de papa y tiene tractores. Y aquí se le fue sacando de una sin siquiera saber quién es el señor. Entonces, que porque era del Centro Democrático. No se puede descalificar los paros por los dirigentes. Así como no se puede descalificar una emisora por una persona, o no se puede descalificar a un gremio por una persona que actúe mal. Hay que saber cómo funcionan las cosas. Y entonces no vemos lo obvio, Aurelio, y es que el señor está haciendo política como lo hizo a la campaña a la alcaldía de La Calera, que está politizando el paro como lo politizó en su momento Gustavo Bolívar y el petrismo en el 2021. Pero ¿qué tiene de malo politizar los paros? Es lo obvio, y eso es lo que se está diciendo. Y no tiene nada de malo que lo politicen, pero tampoco salgan a negarlo. Pero cuando el paro lo hacía el petrismo, no estaba politizado. Que lo asuman, y que el señor Cárdenas asuma que esa afina María Fernanda Cabal. El gobierno trataba de deslegitimarlo diciendo que era político. Es que todos cometen el mismo error y yo estoy totalmente de acuerdo con Aurelio. Es que la política está obviamente en un movimiento de esta naturaleza, es obvio que esté. Y aquí cada vez que quieren descalificar un movimiento, entonces dicen que es político. Fotos. En este caso es el Centro Democrático, es claro que es el Centro Democrático el que está detrás del paro y no es el que lo promovió, y no es que no haya pequeños camioneros ni un señor que tiene una volqueta, no, todos esos están, y el Centro Democrático pues está pelechando de las ventajas del paro, igual que lo hizo cuando el presidente Santos era presidente y se montó en el paro camionero de entonces. Es
no tiene nada de malo. Héctor, no hay una diferencia entre pelechar, que es su verbo, aprovecharse del paro políticamente, a promover el paro, que fue me parece que da lo mismo, el verbo, porque los partidos políticos también promueven paros en Colombia y en el mundo. Dejemos de estar estigmatizando la política. Si tenemos, en el gobierno del presidente Petro hemos aprendido muchas cosas, porque unas cosas que unos decíamos ahora, pues digamos, tenemos que estar del otro lado y al revés. Entonces los que mandaban a los que protestaban al protestódromo, ahora pues les parece maravilla que haya protestas, pero por lo menos estos 4 años que nos sirvan para aprender y no para cometer los mismos errores de aquí en adelante, para decir sí, hay derecho a protestar, la protesta puede tener un sentido político y una motivación política, eso no tiene nada, hay que garantizar la protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, en relación con el tema del transporte, déjeme decir solo una frase, Néstor, a propósito de lo que dijo Aurelio, que me parece que devela una cosa que es muy importante, que es, usted no puede tener un camión y hacer viajes, digamos. Usted tiene que estar en una empresa de transporte, porque el sector del transporte en Colombia es un sector sobre representado, igual que en el caso de los taxis y los Uber, obliga a una persona que quiera ejercer esa actividad a afiliarse a una empresa de transporte, y claro que esas empresas de transporte terminan beneficiándose de una intermediación que en la mayoría de los casos es innecesaria. Si el presidente Petro quiere acabar con la intermediación, lo que tiene es que desregularizar el sector del transporte. Tiene que cambiar la ley. Tiene que cambiar la ley. Claro, tiene que cambiar la ley. Eso es una discusión diferente. Estamos en el tema de tarifas. Si el presidente quisiera hacer algo serio, y tendría cómo hacer algo serio, para eso son las mayorías parlamentarias, es modificar el sistema y seguramente desregularizarlo, todo eso, pero no estamos en eso porque el sistema sigue siendo el mismo y lo que están haciendo es un pañito de agua tibia con el tema de las tarifas de combustible. Y yo pregunto, Néstor, señor, la última, Aurelio, por favor. Si un gobierno que se llama del cambio, para darle un tratamiento a la protesta social, que como dijo Héctor, no tiene estrato, es un derecho universal. Si un gobierno del cambio trata la protesta social estigmatizando a la gente, como por ejemplo el señor de la Calera, es que el señor de la Calera lo puso fue Petro en un trino. Y entonces, pero no sigamos hablando del tocayo, Aurelio, no sigamos hablando del tocayo. No, Néstor, porque es que es el típico caso de señalar personas para descalificar movimientos, cuando la ley dice una cosa, cuando la realidad es otra. Yo pregunto, los 186 actividades de protesta que hubo ayer, los 153 bloqueos, que entre otras cosas bloquear tampoco está prohibido por la ley. La ley no prohíbe bloquear, la ley no prohíbe bloquear. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, el bloqueo es una forma como la gente adopta la protesta para producir una alteración en el orden natural de las cosas, para que sea escuchada. ¿Quién ha dicho que los bloqueos están prohibidos por la ley? No están prohibidos. La Comisión Interamericana, ayer lo dijimos, lo defiende. Entonces, sí ha habido un manejo inadecuado por parte del gobierno y de sus amigos de tratar de estigmatizar un problema que se resuelve tan fácil. Vea, no van a hacer, el problema sigue esta mañana. Van a ser 600 pesos y ya, y se acabó. Ese es todo el problema. Y para eso hay que coger a la gente y ponerla en la picota pública. No. El problema sigue, atención, están alertando esta mañana porque el gas propano, Ricardo, es el que viene en los cilindros. Pipetas. En la pipeta. Ese gas propano también podría comenzar a escasear. Alertan desde el gremio del gas en Colombia, 8 de la mañana, 43 minutos. En segundo les actualizamos con la situación mañana de crisis. Señora Paola. Yo no creo que se vaya a resolver tan fácil, porque en últimas no creo que aquí el problema sea el diésel y los aumentos del diésel, como queda claro con las contrapropuestas del gobierno que no han ayudado para resolver la situación. Creo que el tema tiene más que ver con fletes, y eso explica el hecho porque cuando entrevistamos al presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, pues se mostró muy preocupado por el desabastecimiento de alimentos, los alimentos que se están perdiendo, las pérdidas para todos los sectores, pero no nos dijo ni una palabra de lo que le implica al agro el aumento del diésel, porque recuerde usted que toda la maquinaria agrícola funciona con diésel. Perdón, soy insistente en esto: tractores, cosechadoras, secadoras de granos, trituradores, moledoras, pulverizadoras, trilladoras, motobombas. ¿Por qué no están protestando ellos? Yo en últimas lo que creo es que aquí la molestia no es con el desmonte en el subsidio al diésel, sino que hay una molestia de fondo con el tema de los fletes, y allá le están apuntando
disfrutando los camioneros del país, que obviamente hay unos muy ricos, pues también queda clarísimo después de la entrevista que le hicimos al señor Cárdenas. Sí, y permítame, también le hago una... sencillamente, no digo, que hay de todo. El presidente cuando dice que hay unos ricos, pues también tiene razón. Habrá unos también muy humildes, que son los de pequeños acarreos, que son los de pequeñas cargas. Y otra cosita, no, es que no hay ningún problema, pero es que quiero también decirle otra cosita. Problema. Déjeme hacerle... Usted pone el dedo acusador. Sí, hay ricos, ok. Vamos a para llegar a un consenso, Paola. De acuerdo, hay ricos en la protesta de camiones. Y hay camioneros que no son ricos en la protesta de camiones. Listo. Gran descubrimiento esta mañana, 8:45 en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Cuarto día de este paro camionero que no solo deja los problemas de movilidad que ya hemos reportado en todo el país, empieza a afectar lo que compramos millones de colombianos a diario. Empecemos por la comida. El paro en las principales plazas de mercado del país está aumentando el precio de frutas y verduras, que son las que más han subido. La cebolla, por ejemplo, tiene un incremento del 567%. Hoy un kilo amanece a 8.300 pesos. El tomate ya vale 3.300 pesos, el doble de lo que valía la semana pasada, y la zanahoria aumentó 125%. El precio por kilo de venta esta mañana es a 1.486 pesos. Pero no solo esos productos, también subieron ya de precio la papa criolla, el plátano, la piña, la yuca, la papa, el limón, la maracuyá. Esto por poner solo los ejemplos que Corabastos presenta como los que más han subido de precio. Y claro, es que hay menos productos. Ayer entraron a Corabastos 6.300 toneladas de mercancías, cuando en un día normal sin paro pueden ser hasta 12.000 toneladas, el doble de lo que alcanzó a llegar a la principal plaza del país. Teniendo en cuenta el paro del gremio de los transportadores, ¿dejará de llegar comida del campo a las ciudades? A esto respondió Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Imagínese si deja de llegar más comida a las grandes ciudades, Néstor. Y en el caso de la CPM, le doy un ejemplo. En todo el territorio colombiano se están cosechando en septiembre más de 120.000 hectáreas de arroz, de las cuales 70.000 están en el departamento del Casanare. Y ayer hablaba con Rafael Hernández, el presidente de Fedarroz, y me decía que hay ACPM hasta hoy. Están cerradas vías en Antioquia, en Medellín, Las Palmas, por ejemplo, lo cual quiere decir hay traumatismos para llegar desde el aeropuerto de Río Negro. Es decir, el túnel. No, es que en el túnel están yendo y viniendo. Sí, entonces, claro, obvio. Lo que se llama bloqueos intermitentes. Y si Las Palmas están llenas, mire, si el túnel está atascado, Las Palmas están atascadas, va a ser complejo el tema. Pues toca llegar por el Escobero, por detrás un poquito. Pero eso es muy largo. 8:47 minutos. Danilo Arias en Medellín. Néstor, mira, efectivamente a esta hora los saludos de las vías Las Palmas, unos metros más arriba de la entrada del túnel y Oriente, donde pues un grupo de camioneros desde muy temprano ha dificultado la movilidad por esta zona que conecta, recordemos, a Medellín con el Oriente y por supuesto con el aeropuerto José María Córdoba. Hay bloqueos intermitentes de cerca de 10 minutos, donde por lo angosto pues de la vía especialmente están pudiendo pasar motos y vehículos pequeños. A esta hora avanza justamente una reunión que presenciábamos hace unos minutos con el secretario encargado de movilidad de Medellín, que ha venido a tratar de mediar para que se normalice un poco el tránsito, porque realmente esa manifestación se inició en la calzada de ascenso, pues ya pasó a la de descenso y el tráfico es prácticamente nulo. Volquetas, vehículos estacionados al lado y lado de la vía. La exigencia de los transportadores sigue siendo la misma, no al alza de la CPM, que afecta notablemente su economía y la de sus familias. Esto nos dijo, por ejemplo, uno de ellos, Sebastián Orozco. Escuchemos. En este momento mi actividad operativa con Volquetas está subiendo alrededor de un 25% con el mero combustible. Esperemos que los repuestos suban. La canasta familiar no vamos a tener poder adquisitivo para nada. Después de que él suba tanto lo que piensa subir, la gente no va a tener con qué construir, los obreros se van a quedar sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Nos han manifestado los transportadores que permanecerán acá todo el día y que en horas de la tarde se movilizarán a la calzada de descenso. Estamos hablando de la sentido oriente-occidente, pues por lo que se prevé dificultades para la llegada a Medellín de personas provenientes de otras zonas vía el aeropuerto de Río Negro. Puntos similares a estos, ya son 15 en Antioquia.
en el Valle de Aburrá, en Bello, en el sector de Zamora, otro en Caldas en el sur, bloqueos también en la vía al túnel de Occidente y al menos 5 en el oriente, sobre la vía Medellín-Bogotana, y algunos también en las subregiones del norte y del nordeste, Néstor. Sí, gracias Danilo, son las 8:49 minutos y comenzamos etapa de cancelaciones. Está anunciando la Federación de Fútbol que ya hay cancelación de partidos de fútbol previstos en la Liga Colombiana, Ricardo. Lo hace la División Mayor del Fútbol Colombiano, la DIMAYOR. De manera oficial, comunicado, partido aplazado entre Junior y Deportivo Pereira, válido por la fecha 9. Ha sido aplazado ya que el equipo visitante, es decir, el Pereira, no se ha podido desplazar a Barranquilla. El detalle es el siguiente: el Deportivo Pereira debía salir desde Armenia, ya que las pistas del Aeropuerto Internacional Matecaña se encuentran en mantenimiento. Sin embargo, por el paro de transporte no pueden conectar Pereira a Armenia, que vive en nuestro país, el equipo no pudo trasladarse a Armenia a través de la autopista del Café. Eso automáticamente obliga a que se posponga el compromiso que debía jugarse este viernes 6 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Pereira a Armenia es cortico, es un trayecto. Son 25-30 minutos máximo. Media hora. Sí, vía terrestre. 8:50 minutos. Atención, también problemas con el gas, no solo el propano, sino también el gas natural, Ricardo. Sí, señor, en Villeta y en Útica, municipios del departamento de Cundinamarca, a esta hora se reporta por parte de la firma Alcanos de Colombia racionamiento de gas natural por cuenta de los bloqueos en las vías. Señalan que hoy, por ejemplo, Néstor, les quedan apenas 10 minutos del servicio de gas natural en las casas y en las empresas. Solamente hoy servicio de gas natural entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, repito, en Villeta y Útica por el bloqueo y los paros. Y cancelados vuelos ya en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, Javier. Néstor, por lo menos los primeros 10 vuelos de la mañana de hoy ya fueron cancelados porque está cerrado el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga. La Aerocivil, a través de su cuenta de X, ha informado que hay problemas de operación en esta terminal aérea que sirve al área metropolitana. Y Néstor, lo que ocurrió fue lo siguiente: en el bloqueo que se presenta en el sector del Paglenque, allí en el municipio de Girón, en la mañana de hoy, los camioneros no dejaron pasar al personal técnico de la Aerocivil, a los bomberos que prestan su servicio en el aeropuerto Palo Negro y a los trabajadores de las aerolíneas para atender a los pasajeros allí precisamente en la terminal aérea. Incluso no dejaron hacer transbordos como lo venían haciendo desde hace 2 días en ese sitio, porque la gente llegaba allí y se iban en motos al aeropuerto Palo Negro. Tampoco está permitiendo el paso de motocicletas, por tal motivo está cerrado totalmente el aeropuerto Palo Negro y sus operaciones en este momento. No salen ni llegan precisamente aeronaves desde Bogotá y de Medellín, Néstor, que también fueron cancelados los vuelos que vienen de esas regiones hacia el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, Néstor. Sí, y la situación desafortunadamente tiende a empeorar. El alcalde Galán en Bogotá dice esta mañana que la gasolina que nos queda en Bogotá, las reservas alcanzan solamente para 6 días contados a partir de hoy. Cristian Correa. Hola Néstor, sí, buenos días. Sin lugar a dudas, la cifra más preocupante que entregó el distrito en este balance que hizo sobre las afectaciones que ha tenido la capital del país en el marco de los bloqueos tiene que ver con el abastecimiento de combustibles, que incluso también ya amenaza con afectar el abastecimiento de combustibles para aviones. Bueno, sobre el tema del combustible, ¿qué información tenemos nosotros? Tenemos abastecimiento en este momento para 6 días de gasolina corriente en Bogotá. La información de extra es de 16 días, gasolina extra. Combustible de avión, 4 días de abastecimiento, y diésel 4 días. Esa es la información que tenemos en este momento. No tenemos, digamos, una alerta inminente, pero obviamente si esto se prolonga, sí podrá haber una situación de desabastecimiento en términos de combustible en este momento. Otro de los sectores que se ha visto golpeado, Néstor, por los bloqueos es la recolección y disposición final de las basuras. Fue la misma Consuelo Ordóñez, la directora de la UAES, quien explicó cuál es la situación actual que se vive con los camiones que están bloqueados en algunos puntos de la ciudad. 7 vehículos que en este momento están detenidos. 4 en la avenida Boyacá, cargados con residuos desde hace 3 días, y 3 en este momento en Molinos, vandalizados. No nos dejan continuar la ruta porque hay pues bloqueos más adelante, pero en este momento tenemos 7 detenidos. Mire, los precios de los alimentos están al alza según los reportes que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, quien entregó un informe sobre cómo se ha visto afectado también este renglón de la economía. Los datos del DANE y los reportes que nosotros en la Secretaría de Desarrollo Económico estamos monitoreando diariamente también de la Central de Corabastos y de Plazas de Mercado,
nos reportan que para el día miércoles 4 de septiembre los precios en promedio de los alimentos que están entrando, digamos, hortalizas, frutas, tubérculos y plátanos, subieron cercanos al 29% en comparación con el día anterior. El alcalde Carlos Fernando Galán, Néstor, cerró la rueda de prensa insistiéndole al gobierno nacional en poner una fecha límite a los transportadores para usar las vías de diálogo o de lo contrario que les permita a los gobiernos locales acceder con la fuerza pública en los eventuales casos en los que necesiten levantar los bloqueos. Muy bien, gracias Cristian, 8:54 a.m. Esperemos que hoy haya algún entendimiento, Felipe, si no, con la amenaza de que escasea la gasolina. O sea que nos tocará salir hoy gasolina a gasolina de aviones, Néstor, también anunció Terpel. Felipe, no, yo les sugiero, ACPM, las estaciones les sugiero de Bogotá, den unas horas de espera antes de votarse, de salir en masa, despavoridos a tanquear, Felipe, porque usted sabe qué provoca eso. Ese pánico lo que hace es que automáticamente ya no tenemos 6 días de combustible, sino 4. Sí, claro. Y entonces creo que hay ojalá solucionen, Néstor, pero es decir, a las 8:55 de la mañana le digo que no soy optimista con los trinos o las publicaciones que ha hecho el presidente. Pero es que no soy nada optimista de que esto se va a solucionar. Pero Felipe, ¿sabes por qué? Es que yo no creo, ya qué más puede ceder. O sea, yo creo que, yo la verdad no he entendido la dinámica de la negociación. ¿Qué más puede entregar el gobierno, la verdad? Sí, es que uno no entrega todo de salida. Y aquí han entregado todo de salida. Pero es que lo que tiene que hacer el gobierno, empezando por el señor presidente, es bajarle el tono al tema. No, pero la verdad lo que tienen que hacer más bien los camioneros. Porque por un lado les dice, bueno, no les voy a el cobrar más país. de 200. Y por el otro lado los coge y los insulta. Están acabando con el país. A ver, Felipe, le va a sorprender lo que le voy a decir. Sí, dígame, Néstor. En esta, Felipe, estoy totalmente con el gobierno, con la negociación del gobierno. El gobierno cedió, Felipe, en lo que tenía que ceder. Y ahora tienen que ceder los camioneros. No, Felipe, pero es que ya hay no un tema del de gobierno. formas, Suponiendo, padre, después hacemos. Ceden, está bien, ceden y estamos de acuerdo que el gobierno en esta, pues ya cedió lo que podía ceder. Felipe, cedió más. Pero es un tema de formas. Es que si por un lado el presidente de la República, sus ministros ceden, no, y por Felipe, el otro el presidente estigmatiza a los camioneros, el presidente pues así no se nos quedamos solucionan por los las temas. formas sin alimentos, nos quedamos por las formas con la economía paralizada. No, mire, con los niños sin colegios, por las formas. Ya en Bogotá. No, seamos el las formas, defender a los camioneros que lo único que han hecho es demostrarle al país que son igual de vándalos que los de la... Luis, lo único que le han demostrado al país los camioneros es que son igual de vándalos que los del paro nacional en el 2021. No creo que están afectando el país igual. No, hasta ahí estoy de acuerdo con usted, Luis Ernesto. Yo no creo que esto tenga punto de comparación con la época en que Primera Línea guillotinaba a agentes de policía, es decir, no podemos sacar esto de proporción. O sea, sabiendo que había bebés muriéndose en una ambulancia, bloquearon ambulancias. Aquí todavía estamos, primero, en 4 días. Segundo, estamos en tema bloqueos. Tercero, hay una diferencia. Y cuarto, Felipe le iba a decir, el gobierno ya cedió en absolutamente todo. Aquí el balón, para ser sincero, está en manos de los camioneros. No hay nada diferente que hacer a que los camioneros entren en razón y digan hoy aceptamos. Ya el gobierno, como se dice popularmente, Felipe, bajada total de pantalones. Totalmente bajado los pantalones, quiere decir, negociaron, los señores camioneros ganaron, paralizaron el país, demostraron una inmensa capacidad de chantaje y ganaron la pelea. Y ahora ya hay que firmar y acuerdos y listo. Anoche estuvieron muy cerca de firmar y a última hora algo pasó y se levantaron de la mesa, pero el acuerdo era muy claro, no había ningún tipo de dificultad en firmar ese acuerdo por 800 pesos de aumento. Lo que pasa es que Felipe tiene razón también en una cosa, Ricardo. Cuando usted está a punto de arreglar con su señora el problema conyugal, ¿cierto? Y tiene alguien atizando. No. Y tiene... y la suegra habla por allá. No, de acuerdo, está metida la suegra y los vecinos y los hijos oyendo las discusiones, todo ese rollo. Y usted está a punto de arreglar como estaban a punto de arreglar, usted tiene razón. Y sale el presidente a decir, pero es que Cárdenas es un tal por cual, pero es que no sé qué. Y sale la suegra y dice, es que él es el culpable. Usted se acuesta diciendo, bueno, mañana arreglamos. Pero se levanta otra vez insultando a la señora, diciendo, pero mira cómo dejaste el cepillo de dientes, ¿no? Pero mira es cómo que las formas son importantes. No, yo sé, Felipe, pero la solución que están encontrando es insostenible, porque fíjese, las dos posiciones extremas es, aumentamos el precio del diésel en 6,000 pesos de aquí a 3 o 4 meses. Esa es la posición que tenía inicialmente el gobierno. Sí, así es. Y los transportadores dicen, no nos dejamos aumentar nada. Las dos soluciones son insostenibles. La solución sostenible pasaba por aumentar
aumentar la tabla cosas de negativas, fletes. Cosas negativas y nadie la y está graves que están discutiendo hoy. pasando. Por un lado, se está repitiendo la misma historia del 2021 con diferente lado de los protagonistas. Hoy quienes atizaban el fuego están en el gobierno. El presidente Petro hasta ahora está reposteando una información según la cual murió un conductor en una ambulancia en medio de los disturbios en el Cesar, en medio de los bloqueos. Como pasó en el paro Petro. Tristemente, claro, pero Nani Pardo le hubiera dicho bebé. igual se iba a morir, Mire, según la teoría de y el Nani Pardo. presidente dice, no fueron capaces las personas que protestan de un gesto de humanidad con esta persona. No pasó en el 21. Sí. Pues aquí hay muertos de por medio, Néstor. Yo entiendo. No, hay un tema de legitimidad. Obvio. Que es perfectamente por válido otro en la lado, discusión por política. otro lado, Néstor, lamentablemente, está en veremos la posibilidad de que hoy se vuelvan a sentar el gobierno y los transportadores. Esa sí es mala noticia. Está en veremos la posibilidad de que se reúnan hoy la ministra de Transporte y los negociadores de los camioneros. Ricardo, esa es mala noticia. Porque no hubo fecha definida y porque aparentemente anoche las cosas no terminaron bien y el gobierno también, como usted lo dice, está endureciendo el discurso. El ministro del Interior... Pero no se iban a reunir hoy a las 10 de la mañana, Ricardo. No, señor, pero no hay reunión. Es que está pasando, Hoy arregla. Ojalá, Héctor. Ojalá, es que no hay otro camino. Pero está pasando una cosa, está pasando una cosa muy rara en una negociación, Héctor, que es la siguiente. El gobierno cedió todo y rápido. Los transportadores... Y bien porque no tenía fuerza para soportar. No, porque sabe la gravedad de lo que estaba y dijeron mejor cedemos en vez de paralizar el gobierno país. Iba a tener que ceder y era mejor que cediera rápido, porque a veces los gobiernos se empeñan y nos gastamos 2 semanas para terminar en el mismo punto en el que se sabe que vamos a llegar. El incremento del precio del diésel era insostenible porque los transportadores demostraron tener una fuerza suficiente para impedirlo. Y eso estaba claro desde el primer día. Entonces, bueno, por fortuna el gobierno se entregó rápido. Yo creo que tuvo muchos errores de negociación, como dice el padre Linero, pero por fortuna lo hizo rápido. Y segundo, los transportadores se empiezan a cansar, porque si bien es cierto